banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevo micro de economía y finanzas en la pantalla de Cablevisión por Rado TV. Hoy tenemos un programa, volvemos con los videos del ciclo de conversaciones de la Nación y traemos un tema que nos compete, porque estamos especialmente desde la consultora Global Argentina. Como ustedes saben, nosotros en su momento nos hemos especializado en lo que es prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en distintos países y en distintos cursos, tanto nacionales como en el exterior. Y bueno, justamente en el ciclo de conversaciones de la Nación hubo una entrevista recientemente a Alicia López, que fue ex titular de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, así que vimos que es interesante traer estos temas, comenzar nuevamente. Lo hemos hecho en ciclos anteriores, en programas de años anteriores, pero siempre es bueno recordarlo y traer estos temas sobre la economía, que tiene que ver muchísimo con la economía. Uno a veces piensa que es un tema muy global, muy genérico, muy de otros estratos o de cifras millonarias, que por ahí uno no lo alcanza a ver. Tengan en cuenta que es algo más cerca de lo que uno cree, incluso en la economía doméstica, en cualquier persona que tenga una cuenta bancaria, una compra-venta de un automotor, una compra-venta de un inmueble. Todo está muy controlado por la UIF, que es la Unidad de Información Financiera. Hay una ley nacional sobre eso y una cantidad de resoluciones y baterías, tanto de la Unidad de Información Financiera, la misma ley reglamentada. El Banco Central tiene una cantidad también de información y de reglamentación sobre el tema de prevención del lavado de dinero. Los bancos mismos tienen sus manuales de procedimiento, de cómo acceder y cómo trabajar sobre cada uno de estos temas. Tengan en cuenta que cualquier movimiento, incluso si vamos al tema bancario, al tema financiero, cualquier movimiento no justificado, cualquier operación inusual que un gerente de un banco o un oficial incluso de cualquier banco vea, necesariamente tiene que empezar un proceso de investigación interno que muchas veces no se entera nunca el cliente, o sea, porque justamente el sujeto obligado a informar, que son por ejemplo los bancos, los escribanos, los contadores, muchas, bueno, son alrededor de 20, que la misma ley establece, los sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, tienen el deber de confidencialidad. La ley justamente dice eso, cuando arranca un proceso de prevención de lavado de dinero, no informarle a la persona que está tentando o haciendo esta operación. Pero estas operaciones, yo creo que falta un poco de docencia, lo vamos a ver en la nota. También en los empresarios, en las empresas, en la persona común, que no, por supuesto, no está tentando ni pensando en hacer una operación de lavado de dinero, pero por desconocimiento, hay veces que lo vemos en muchos casos, desde iGlobal, terminan inmersos en una investigación de la Unidad de Información Financiera por desconocimiento. En una cuenta, un caso concreto, una caja de ahorros de un jubilado o de una persona común que tiene una cuenta sueldos, que de repente recibe una cuenta corriente que tenga poco movimiento, vende un inmueble o vende un automotor y deposita totalmente o parcialmente ese importe y no avisa al banco previamente o no tiene algún tipo de contacto o una carpeta actualizada, si es una empresa, por ejemplo, o vende algo extraordinario y todo lo que sea un movimiento extraordinario en la cuenta, eso genera alertas en general en los bancos, en entidades financieras. Los responsables de ver esto, obviamente, miran el perfil, si da o no da con el perfil, y evalúan si es una operación inusual, si puede ser una operación sospechosa o no. Ante esa alerta, que es todo informático, hay muchos cruces informáticos de un banco con otro, uno lo hace en un banco y le salta en otro, el Banco Central está mirando todo esto continuamente, diariamente, la Unidad de Información Financiera también, hoy estamos muy controlados. Ocurre que cuando llega esta situación, comienzan los requerimientos a las personas. Entonces tengan muy en cuenta, especialmente los empresarios, los contadores lo conocemos al tema, pero hay veces que uno dice, bueno, piden la actualización del legajo, piden una información adicional. Muchas veces esos pedidos de información adicional es para levantar una alerta o para desestimar una alerta de una operación inusual o una operación sospechosa. Si ante ese requerimiento de la entidad financiera se hace caso omiso o se dilata la respuesta o dice sí, después paso, no te lo mando, como hay un plazo de 150 días total desde la fecha de operación hasta el reporte, que lo rige para las entidades financieras, por ejemplo, terminan reportándose esa operación
ante la unidad de información financiera y ahí se genera una presión sospechosa. No quiere decir que esté lavando a esta persona, pero como ante la ausencia de una respuesta, ante la ausencia de una información que justifique ese movimiento, el banco lo primero que hace es, obviamente, después de hacer los análisis que tenga internamente, mirar el legajo, pues el legajo está desactualizado, no tiene balances, no contestan, llaman al contador y no le contesta, la empresa es reticente a dar información o no quiere, o no tiene la documentación. A veces, por ejemplo, vendió un inmueble y todavía no tiene la escritura y bueno, los plazos corren, la escritura no aparece, el banco ve ese movimiento internamente que tiene una alerta significativa, se reporta a la UIF. Una vez que está reportado a la UIF es muy complicado el procedimiento, el proceso, cómo sigue, porque uno ya entra en una base, la base PLAS se llama, la base de prevención del lavado de dinero, que está tanto en la UIF, en el Banco Central, en distintas entidades financieras. El Banco Central, como ustedes saben, aglutina todas las entidades financieras. Entonces después es una base general que muchas veces se puede llegar es confidencial la información, pero empiezan a trabarse los engranajes, a complicarse. Y las mismas entidades financieras, sobre un sujeto reportado, por supuesto, después no hay línea crediticia, no hay asistencia financiera, quedan significativamente marcados una persona que tentó o hizo o había una operación inusual que no pudo justificar. No solamente, si, por supuesto, si es prevención por lavado real, por supuesto que decaiga en toda la de la ley. Pero si no es por desconocimiento, es por haber demorado. No, sí, te da este boleto que el escribano no me lo dio, o sí, vendí este inmueble, este automotor, cualquier otro movimiento. O es una nueva exportación que hicimos a tal país, entonces todavía en el balance anterior no aparecía porque es algo nuevo este año. Bueno, permanentemente tengan actualizadas las carpetas de las entidades financieras. Eso es clave. Si le podemos dejar un consejo desde aquí, es eso, especialmente los que estamos en la comunidad formal, los que no tenemos nada que ocultar, y justamente ese tipo de cosas, como tiene un deber de confidencialidad, nunca se lo van a decir. Mira que tráeme la carpeta, actualízame la carpeta, porque si no te tengo que reportar. No se lo van a decir porque no corresponde por el tema de la confidencialidad de la ley. Pero sí, a nivel de docencia es importante tener actualizados siempre estos registros, y especialmente en todos los sujetos obligados, también en un escribano, en compra y venta de artículos de arte, eso por supuesto también. Pero bueno, lo más mundano, lo más así doméstico para que podamos hablar entre nosotros, tiene que ver con las entidades financieras, así que bueno, si hay un consejo que podemos dejarles, es ese. Como les decía, hoy traemos la entrevista con Alicia López, que es la actual veedora oficial de la Asociación de Fútbol Argentino, de la AFA, y fue la ex titular de la Unidad de Información Financiera en la UIF. Con Alicia en su momento nos hemos cruzado incluso en muchos seminarios, muchas veces ella era expositora, también en algún momento nos encontramos del lado del público, porque esto hay que estar actualizado permanentemente, entonces por más que ella obviamente pasó en su momento por ahí, pero después necesitas una capacitación permanente, especialmente los que tenemos certificación internacional, hay cierta cantidad de horas anuales que hay que tener cubiertas con cursos de cierto nivel, y bueno, con Alicia en general nos encontramos. Así que cuando vimos esta entrevista nos pareció muy interesante, y la entrevista justamente Hugo Alconada-Montt, que está de más presentarlo, pero bueno, prestigioso periodista, prosecretario de la redacción del Diario de la Nación, profesor universitario, abogado, y sobre todo que siempre investigó estos temas de lavado. Entonces, esta interacción entre una persona tan técnica y tan específica como es Alicia y Hugo Alconada-Montt, un periodista que está en el tema y tanto auge tiene esta información en este tiempo, creímos importante traerlos aquí. Arrancamos con el programa, fíjate. En esta ocasión nos acompaña Alicia López. Un verdadero placer y en serio que estés aquí. Igualmente, después de tantos años de conocernos. En efecto. Así que estaremos hablando de varios temas que son un poquito sensibles. Corrupción, lavado, narcotráfico. Y hasta incluso que la pelota sí se mancha en ocasiones. También. Así que de eso vamos. Primero les presento a Alicia López. Ella es contadora. Fue gerenta de la Superintendencia del Banco Central de la República Argentina. Fue una de las grandes expertas que colaboró con la justicia argentina en algunos de los casos que quizás les resulte un poco conocidos. Entre otros, para que se den una idea, el tema del BCCI, lavado de activos de Gate Faraón, la causa Armas, por la cual en un momento estuvo detenido Carlos Menem, la mafia del oro, que también tuvo varios presos y detenidos en Estados Unidos, prófugos y demás,
Y las 3 historias o los 3 capítulos de IBM. Así es. IBM Banco Nación y todo. IBM DGI y ANSES. Bueno, casi nada, como verán. Además de esto, fue la primera titular de la unidad antilavado argentina, es decir, cuando se crea, la primera que toma las riendas fue Alicia López, entre el año 2001 y 2005. Luego, consultora externa, y ahora, como si le faltara algo, es la veedora judicial ante la AFA. Hay otros 2, el doctor De la Roca y el doctor Piotti, y Alicia. Así que de esto vamos a estar hablando. Primero, vamos con la pelota. Vamos. Alicia López, fútbol para todos, manejo de flujo de fondos que vienen desde el presupuesto nacional y terminan en las arcas de la Asociación del Fútbol Argentino. Y la enorme signo de pregunta es, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿Cuál es la tarea de ustedes en ese caso? La tarea nuestra es específicamente lo que acabas de decir, que no termina en la AFA, sino que termina en los clubes de fútbol, en principio. La tarea específica es, dentro del programa de Fútbol para Todos, creado en la Jefatura de Gabinete de Ministros, hay una cantidad de dinero entre agosto de 2009 y 2015 que se le dio a la Asociación de Fútbol Argentino a los efectos de hacer un contrato asociativo. O sea, la Asociación de Fútbol Argentino cedía los derechos de televisación de los partidos y el Estado Nacional lo que ponía en la plataforma, por ejemplo, Canal 7. Y se llegaba a un acuerdo de un monto mínimo para poder sanear el fútbol, que era de 600 millones. Por año. Por año, en el 2009, que después fue, inclusive el propio 2009 se fue actualizando con posterioridad. Porque en los clubes de fútbol en ese momento estaban pasando una mala situación financiera. Entonces, se crea este contrato asociativo en donde la AFA pone sus derechos de televisación, el Estado Nacional pone, toda la plataforma que era Canal 7 y 600 millones para sanear los clubes. Eso es el contrato. A partir de ahí empiezan a entrar una cantidad de dinero X, ponerle 600 millones para el 2009. Sí, no, hoy estamos en 1.480 millones para este año. Vamos con ese cálculo primero. ¿De cuánto dinero estamos hablando en total? Aprox. Y aproximadamente 6.000 millones. 6.000 millones de pesos. Para hacer una idea, un hospital materno-infantil de alta complejidad en Río Gallegos construido por el Gobierno Nacional, es decir, el lugar donde el Gobierno Nacional considera que aquí tiene que poner un buen hospital, vale 650 millones de pesos. Aquí estamos hablando del equivalente de por lo menos 8 hospitales materno-infantil de alta complejidad en distintos puntos del país. Esto es lo que entregó el Gobierno Nacional a la AFA. Sí. Pregunta básica, ¿lograron sanear las finanzas de los clubes de fútbol? Nosotros todavía no llegamos a completar o tenemos una idea de esa tarea, pero no la llegamos a completar. A priori yo te diría que no. A priori te diría que no. Pero lo que queremos llegar a analizar, y eso sería objeto del tercer informe, es analizar la evolución de la deuda de los clubes año por año y poder llegar a mes por mes. Pero a priori yo te diría que, no sé, hoy no están saneados, los clubes no están. Lo que no queremos, o sea, lo que queremos buscar es si el club, su situación financiera del 2009, mejoró su situación financiera al 2015. Y yo creo que hay algunas entidades que no creo que sea de esa forma. Bueno, Alicia, con la experiencia que tenés, en este caso, en esta investigación Fútbol para Todos, y todas las anteriores, las que mencionamos antes, BSSI, Armas, Oro, IBM, muchas investigaciones son sobre corrupción, otras muchas son sobre lavado y demás. ¿Por qué es que las causas por lavado de activos, por lo general, no quiero ser injusto, pero por lo general cuesta mucho que avancen, o incluso no avanzan, o incluso se cierran en el sistema judicial argentino? A ver, yo siempre tengo 3 palabritas, ¿no? Y son por desconocimiento, por negligencia o por conveniencia. ¿Qué quiero decir? Hay algunas veces que hay un desconocimiento total de lo que es la materia económico-financiera, que es muy compleja de por sí, y no se logra llegar a una conclusión de cuál fue la maniobra. Por negligencia y porque
como total no voy a poder llegar porque necesito que un país externo me dé información y no me la va a dar, y bueno, la dejo ahí. Y termina, por ejemplo, cerrándose por prescripción. Exactamente, y por conveniencia, y porque a veces las personas involucradas en la causa no son convenientes que se las investigue. O porque bajan billetes directamente. O pueden bajar, sí, a lo mejor. Ahora, Alicia, con la experiencia que tenés y lo que has visto, lo que has escuchado, además, ¿cuántas veces es por bruto, cuántas veces por negligencia, cuántas veces por interés? Y yo creo que hay yo te diría que está repartido entre el desconocimiento y el interés, no la negligencia. Esa es la de menos. Claro, porque la negligencia vos podés estar hablando en la década del 90. En la negligencia podés estar hablando en la década del 90 en que sí es cierto, te costaba mucho que un país externo te diera información. Pero hoy no. Tenés el caso Báez, por ejemplo. El caso Báez es claro. Lo que contesta Suiza no dice, señor, yo no le voy a dar. Le dice a Casanelo, dígame por qué usted cree que Báez o la actividad de Báez está vinculada con un probable delito. Ni siquiera le dice que le confirme el delito. Vos fíjate que la investigación comienza por el medio y por el final. Falta el delito precedente. Exactamente. ¿Por qué comienza por el medio y por el final? Para que los televidentes se ubiquen, esto significa, cuando uno tiene que investigar lavado, es la operatoria en sí, que es cuando se lava el dinero, pero a su vez para poder demostrar esto, tenés que buscar primero el delito del cual surge este dinero negro. Es decir, tengo que buscar, primero hay dinero negro, y este dinero que está negro lo tengo que poner blanco. Entonces, tenés que tener los dos ejes de la trama. Entonces, lo que está diciendo Suiza es, ok, vos ya estás investigando la parte del negro hacia el blanco. Contame de dónde viene, es decir, el primer origen. Que acá es al revés. ¿Por qué? Porque en este caso el dinero surge blanco, porque es de obra pública, y algunas notas que vos hiciste fue lo que se convierte en negro con la ficción de determinadas operaciones que no existen, y ese dinero sale clandestinamente y luego afuera se vuelve a convertir en blanco. Pero en realidad esto tiene toda una trama por la cual no proviene de una actividad ilícita, proviene de una actividad lícita. Lo que pasa es que esa actividad lícita tiene un componente que es un componente delictivo, que es lo que normalmente se denomina cohecho, corrupción. Ahora, dada tu experiencia desde el sector público, Banco Central, experta colaboradora para la justicia, sector privado, sector otra vez público, titular de la unidad antilavado, otra vez sector privado, es decir, varias veces ha estado de distintos lados enfocando la misma problemática. ¿Cuál es tu impresión sobre el sistema antilavado argentino vigente? ¿Sirve, no sirve, funciona, no funciona? No, nunca, ni en mi época, yo siempre lo he dicho, ¿no? En mi caso, ¿qué es lo que digo yo? El Estado es todo uno. En mi caso era un problema distinto del actual. En mi caso yo no era la persona políticamente correcta para estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? A ver, definime eso. Lógico, porque yo era una persona que quería investigar seriamente. Para investigar seriamente vos tenés que tener información. Si yo tenía una FIP, que yo suponía que era del Estado, y no me daba información, tenía un Banco Central que yo suponía que era del Estado, y no me daba información, yo llegué a la conclusión de que yo no era Estado. Entonces, la realidad es esta. Hoy no. Hoy vos tenés una UIF que trabaja con la FIP, que trabaja con el Banco Central, es distinto. Entonces ya tenés que pasar a otros problemas. Ya no podés hablar de un problema de intercambio de información. Y entonces ya el problema que tiene hoy el sistema antilavado es político. O sea, hay una decisión política de no investigar por lo menos los casos de lavado más resonantes que hay en el país. Este motivo es algo que vos observás que se ha exacerbado en los últimos años, que es propio y característico del kirchnerismo, o que incluso excede al kirchnerismo, es una cuestión de clase dirigencial, es decir, que acá hay un sistema montado para proteger a el poder permanente, o a los poderosos, o al círculo rojo, como quieras decirle. Y vuelvo a insistir en el tema de la década, ¿sí? Yo estuve colaborando en muchas causas judiciales y el BCCI con la doctora Servini fuimos a todos lados
nos dejaban meter en todos lados, pero no nos daban nada. O sea, cuando llegábamos al hilito final, ahí, ¡pum!, se cortaba. Entonces, eso te va quitando las ganas de seguir avanzando, porque hemos hecho allanamientos en Uruguay y el allanamiento, en pleno allanamiento, se cortaba el allanamiento. Allanamiento autorizado por un juez uruguayo, por ejemplo. Entonces, digamos que son distintas décadas. El mundo fue cambiando, ¿sí? Por ejemplo, en IBM Banco Nación, lo que no pasó, yo que nunca creí que iba a pasar, era que Luxemburgo diera información. Y sin embargo, los 4,5 millones que se recuperaron es porque Luxemburgo dio la información. Por eso te digo, son distintas épocas en donde hay momentos en que vos tenés una traba porque digamos que el delito de lavado de dinero normalmente necesita una conexión, o es indispensable una conexión externa. Si la conexión externa la tenés que obtener a través de acuerdos mutuos y demás, y el país no es proclive a brindarte información, ahí queda encajada la causa. Yo lo que veo en esta década, la pasada y en esta, veo como una mayor predisposición a países que no lo eran tan predispuestos. Y ahora empiezan a colaborar. Y ahora empiezan a colaborar por una decisión importante. Vos fíjate que Estados Unidos, creo que fue en noviembre pasado, aparte de que ellos tenían todo el tema del Patriot Act, y el acta de anticorrupción y todo lo demás, y el principio de extraterritorialidad, que lo viene teniendo hace mucho, sacó creo que una norma específica por la cual va a perseguir aquellos actos de corrupción cometidos en otros países mientras hayan tocado suelo norteamericano. A ver, para que los televidentes ubiquen esto significa que cuando hay un acto de corrupción, por ejemplo, ocurrido en la Argentina, si de algún modo ese acto de corrupción tiene algún tipo de pata en Estados Unidos, adentro queda bajo jurisdicción norteamericana. Esto significa en la práctica, para hacer una idea, es, por ejemplo, si hay una transferencia de dinero que por algún motivo en algún momento pasó por algún banco siempre norteamericano, pero además ni siquiera es que tiene que pasar por una sucursal norteamericana, sino por ejemplo un banco cuya casa matriz sea norteamericana. O incluso emails en las cuales los mails pasen por Estados Unidos, ya estás adentro. Totalmente, pero aparte siempre va a pasar por Estados Unidos. Porque a ver, explícalo. El administrador del sistema SWIFT, que es el sistema, es Estados Unidos. Ahora, vos bien remarcás que ha cambiado el mundo y que por lo tanto también ha cambiado las políticas y las prácticas para combatir el lavado, prevenir y combatir el lavado. Otra vez, con todo lo que has visto y lo que has tenido que investigarlo, ¿también ha cambiado la metodología de la corrupción en los últimos años? Vos observás que hay prácticas de corrupción propias de los años 90, otras propias de los años 2000 y otras de la década esta. Y yo creo que esta década me parece que en el quantum se ha modificado. Sí, o sea, yo creo que, y lo he dicho muchas veces, si bien la obra pública siempre ha sido un foco de corrupción, nunca ha tratado, y estoy hablando, tengo 62 años, estoy hablando desde las autopistas de Cacciatore, las famosas autopistas de Cacciatore. Yo creo que en esta época lo que se está viendo, por lo menos lo que se está conociendo con algunas causas, es el monto. El monto importante que en la época en que yo era vedora por el Banco Central del Banco Provincia de Santa Cruz, Báez era cajero. Es decir, y ahora... Bueno, por eso te estoy diciendo, hay una metodología que te hace cambiar, a lo mejor pensar en voy por todo y no voy por una parte, a lo mejor. De este mismo eje, evolución de lavado, evolución de corrupción, evolución del narcotráfico, que también son los ejes que vos has tenido que ir investigando y has tenido que lidiar con eso. Una de las preguntas más básicas que se suele hacer sobre esto es si la Argentina es un país de tránsito, si la Argentina no es un país de tránsito, es un país... ¿Cuál es tu impresión? No, mira, la Argentina es un país productor desde hace muchos años. Sabés que con esto Aníbal se pone loco, ¿no? Se pone todo lo loco que quiera. Yo tuve una charla con Lestelle. Explica quién es Alberto Lestelle. Alberto Lestelle en el año 92 era el secretario de la Cedronar. Es decir, el máximo funcionario argentino encargado de tener que combatir el narcotráfico. Exacto. Y en ese momento nosotros estábamos trabajando una causa de narcotráfico que fue Gil Suárez.
que fue la primera causa que llega a la Corte, donde Gil Suárez era narcotraficante y era lavador. Y la Corte dijo, o es una cosa o es la otra. Y quedó como creo que narcotráfico. Y lo estábamos trabajando con la Cedronar. La pregunta que yo le hacía era, si nosotros somos el principal exportador de precursores químicos y tenemos frontera caliente con al menos 2 países, ¿qué diagnóstico ha hecho la Argentina para decir no somos productores? ¿Respuesta? No, que no había ningún diagnóstico. ¿Eso fue en el año? 92, 93 por ahí. 23 años después. 23 años después yo sigo insistiendo con lo mismo. Nosotros hace mucho tiempo que somos productores. Y vamos a cerrar con esta historia. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué el televidente puede estar diciendo cuál es la diferencia entre ser un país productor, un país de tráfico, de tránsito, y cuál es la diferencia y cuál es la importancia relativa de ambos puntos? A ver, en un país productor vos tenés varias etapas que podés atacar. En un país de tránsito y tenés un solo aspecto, o sea, que lo puedas pasar por la frontera y sacarlo. En cambio, en un país productor vos podés hacer toda un esquema o una política para atacar desde el inicio, desde la producción hasta la exportación o el consumo. Digamos, es una política, ya no es que yo paso y voy, paso y me toco. Por ejemplo, vamos a sacar la droga y lo comparamos con las divisas. No es lo mismo que vos seas un país de paso y me voy, tipo como fue en una época Uruguay, como fue Suiza y todo lo demás, que seas un país en donde el dinero llega, se queda e invierte. Es totalmente distinto. Lo último, Alicia, y vuelvo al punto de inicio a partir de estas distintas evoluciones: la evolución del lavado, la evolución de la corrupción, la evolución del narcotráfico, y en el caso de este abordaje de la investigación Fútbol para Todos, el flujo de fondos nacionales para el fútbol y demás, y basado en tu experiencia, ¿es posible que esta investigación sí llegue a una conclusión y sí se llegue a determinar qué pasó con este dinero y si hay responsables? No, qué es lo que pasó con el dinero se va a llegar a una conclusión. Entiendo que eso es una tarea que le va a competir al juzgado, ¿no? Lo que pienso yo, que nos vamos a encontrar con eso que te digo yo, o sea, una vez que se determine qué pasó, si hay una importante cantidad de dinero que está fuera del país, indefectiblemente vamos a tener que caer en la causa que lleve adelante, ya sea Estados Unidos o donde esté, que yo creo que va a ser Estados Unidos, no me parece a mí. ¿El fútbol para todos puede terminar en Estados Unidos? No, puede terminar parte del dinero que está ahí, sí. Eso es algo que nosotros tenemos que determinar, o sea, tenemos que determinar, sí, tenemos que ver, y el juzgado tiene que determinar, porque quiero hacer hincapié en que nosotros somos vedores. Lo que pasa es que la personalidad mía de investigadora hace que se junten los dos, ¿no? Pero hay que determinar que todo ese dinero fue para los clubes o los clubes recibieron una parte y otra parte no. Eso es lo que se va a determinar al final. Y creo que es la función del juzgado. La función nuestra es informarle al juzgado qué es lo que nosotros vemos desde que se acredita, y desde el año 2009, que se acreditan los fondos en la cuenta de la Asociación de Fútbol, y esos fondos son entregados a los clubes. ¿Y a partir de ahí qué pasó? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasó? Doctora Alicia López, muchísimas gracias por venir. No, por favor. Bien, hasta aquí llegamos. Información de primera línea, de personas que están en el tema, justamente el tema de prevención del lavado de dinero, tanto del lado del periodismo como del lado técnico, como fue la entrevista de Alicia López. Con ustedes nos vemos el próximo martes. Chao.
hay un banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado.